Lo último que vimos o que estuvimos discutiendo fue estas cuestiones de la célula. Desde clases pasadas hemos estado haciendo mucho hincapié en poder diferenciar a una célula o a las células que constituyen a los seres vivos. Hemos hablado mucho acerca de las clasificaciones de las células y hemos mencionado que tanto la procariota como la célula eucariota son las partes fundamentales de los organismos. Decíamos que obviamente los organismos procariotas son unicelulares y los organismos eucariotas son pluricelulares. Mencionamos cada uno de, pues prácticamente, de los organelos, pared celular, membrana, citoplasma. De manera general, describíamos claramente cómo cada uno de ellos pues conforma a una célula y las importancias que tienen cada uno de estos, ¿no? Hablábamos desde la pared celular hasta cosas como el citoesqueleto. También mencionábamos que la célula procariota tiene organelos muy parecidos a la célula animal, más podíamos aportar también que una de las características que la diferenciaba era su material genético, ¿no? Que no estaba agrupado en estas características de tener un núcleo. Y bueno, esas son cuestiones muy generales de respecto a las células que nos permiten pues más o menos como detallar el funcionamiento de cada uno de ellas, ¿sí? Y ustedes investigaron, si mal no recuerdo, esta última parte donde describían cada una de las características de los organelos de la célula procariota, que seguramente encontraron pues que las diferencias no son tan significativas, ¿no? La cápsula está hecha de carbohidratos, proteínas, ¿sí? Y demás. Entonces, bajo estas condiciones, pues nosotros podemos entender perfectamente el funcionamiento de nuestras células. El día de hoy vamos a hablar de una forma más detallada de los componentes de cada una de nuestras células. Vamos a iniciar pues prácticamente con lo que viene siendo el núcleo para ir describiendo así cada uno de los organelos de una manera más específica y puedan ustedes recuperar un poco más de información respecto a cada uno de estos componentes, ¿sí? Pero antes de iniciar con esta parte de la célula, específicamente de los organelos, es importante también conocer referente a la célula el concepto celular, ¿no? Y creo que ustedes ya saben que la célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos, ¿no? Lo escucharon en el rap famoso que vimos en una de las clases. Y bueno, perfectamente identifican pues cada uno de estos organelos que aparecen aquí. Es importante también destacar respecto a la célula que, bueno, es una, ¿cómo se puede decir? Una construcción o es un organismo que ha evolucionado a través del tiempo. Es decir, la célula que conocemos en la actualidad no ha sido la que siempre ha existido. Ha ido cambiando a través de, pues prácticamente el tiempo que tenemos en este planeta. Como les decía, bueno, ahí está. Es una unidad muy pequeña, tiene la característica de vivir por sí sola y constituye prácticamente a todos los organismos vivos, tejidos del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, hay varias cosas que están o que son necesarias para entender de una manera más específica el concepto celular. El primero de ellos es cómo se explica, ¿sí? Eh, Podemos decir que la célula puede ser explicada gracias a lo que se conoce como la teoría celular, ¿sí? Ahorita vamos a ver una diapositiva donde vamos a ver cómo la célula ha sido pues, prácticamente trabajada a través del tiempo y descubiertas sus partes y sus organelos. Pero bueno, una de las cosas que sustenta al funcionamiento celular es la teoría celular, la cual está sustentada en postulados de descubrimiento acerca de las características de la célula. Se han formulado muchas teorías sobre el origen de la misma. Como les acabo de mencionar, la célula no ha sido siempre la que nosotros conocemos, ha ido cambiando a través del tiempo. Tan es así que existen diferentes teorías que nos hablan de cómo surgió la célula al principio y cómo ha ido cambiando a través del tiempo, ¿sí? Inclusive esto está muy relacionado con el origen de la vida. Por ejemplo, alguna de las teorías dice que nuestra célula, pues literalmente apareció por evolución química. Ustedes recordarán que en la Tierra primitiva
existía pues prácticamente lo que era conocido como el caldo primitivo. Una tierra donde había dióxido de carbono, tormentas eléctricas, altas temperaturas, pues se cree y se propone que todos estos elementos permitieron que los constituyentes básicos de los seres vivos, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, pudieran formarse. De hecho, esta teoría se llama la teoría de Oparín. No sé si por ahí en la prepa ya la han visto. Esta teoría precisamente hace la descripción respecto a precisamente esta aparición. Y hay un experimento en donde precisamente Oparín recrea estas características para poder comprobar que se formaban estos elementos pues sintéticos básicos para las células, ¿sí? Por eso es que se dice que es el caldo primitivo. Así le llaman la teoría de Oparín, ¿sí? En donde todo pues literalmente estaba eh, acomodado para que pudiera ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Había moléculas de metano, había pues varias situaciones que permitían que la Tierra primitiva se pudiera desenvolver o pudiera generar estas moléculas, ¿sí? Hay otra teoría que es la teoría de la panspermia. Esta pues literalmente indica que las primeras células o los ¿cómo se podría decir? Ancestros de nuestras células llegaron en cometas, ¿sí? Es una de las teorías que propone. Los cometas, no sé si sabían, pero tienen mucho hielo en su constitución. Entonces, cuando entran a la atmósfera, el calor de la atmósfera los derrite y hace que esta agua, pues literalmente caiga a nuestro planeta. De hecho, se cree que ese es el origen del agua de nuestro planeta, ¿sí? Y se cree que, obviamente, la vida llegó desde ahí. Ahora la pregunta que yo les hago, ¿hay vida en el exterior del planeta? Turu, turu, turu. Dicen que en Marte. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay vida en otros planetas? Bueno, vida como tal. ¿Qué es la vida? Para empezar. Yo no vine a esa clase, me van a decir, ¿qué es la vida? Seguramente ustedes recordarán que hay varios conceptos que nos permiten, pues literalmente, entender este concepto de la vida como tal. Y es que es un organismo que tiene la capacidad de alimentarse, reproducirse y ser irritable. Creo que lo vimos en las primeras clases. ¿Qué más? Y bueno, pues como las características muy básicas, ¿no? Respiración, alimentación, irritabilidad, homeostasis. Ok. Entonces la teoría de la panspermia nos dice que la vida llegó pues literalmente por cometas, pero hay dos teorías de la panspermia. La panspermia dirigida y la panspermia pues prácticamente balística. La balística, apúntenle por ahí, dícese que pues literalmente llegaron del espacio exterior los cometas que contenían bacterias. Y yo les preguntaba por qué si hay vida fuera del planeta, y pues obviamente sí. Si hay bacterias, pues quiere decir que sí hay vida fuera del planeta. Aunque siempre hemos creído que lo único que está vivo es el que está aquí en la Tierra, pues no necesariamente. Existen otro tipo de bacterias que pueden vivir en el espacio exterior y obviamente bajo ciertas condiciones, pues aparecer o germinar, como tú le quieras llamar, ¿sí? O sea, tal cual. Entonces, por eso yo les decía que sí creían que existía la vida fuera del planeta. De hecho, ¿mande? Hay una luna en Júpiter que se llama Europa. Ujú. Está hecha de pura agua y dicen que, bueno, o sea, sí, puro hielo, ¿no? Dicen que ahí en su núcleo puede haber bacterias. Ujú. De hecho, hablando de la panspermia, estaba buscando, porque no me acordaba bien, hay una ciencia que se encarga de estudiar eso, y hay una carrera en el planeta Tierra que se llama astrobiología, y la astrobiología se encarga de esto, de estudiar cómo ha cambiado, se ha originado la vida a través, pues prácticamente de lo que es el universo, no nada más del planeta Tierra, ¿sí? Vida extraterrestre y vida en la Tierra. Sobre todo aborda este interrogante, ¿no? De saber cómo es que existe la vida más allá de la Tierra y si existe, cómo se puede detectar.
Hay una carrera como tal, por si alguien quiere estudiar astrobiología, es una opción. Entonces les decía que la panspermia, pues hay de dos tipos, la panspermia dirigida y la panspermia balística, ¿sí? La panspermia dirigida era la que les decía que pues prácticamente está sustentada en la llegada de los cometas. Y la dirigida es la que pues prácticamente nos habla acerca de que hubo una inteligencia en la que prácticamente vino y plantó la vida a nuestro planeta. Creen en los ovnis y todas estas cosas de los antiguos astronautas, dicen los de History. ¿Alguien cree, sí creen eso? Que haya platillos voladores y ovnis y cosas de ese tipo. Más o menos, vamos a empezar con la vez, ¿se acuerdan la vez que platicamos de las posesiones con el método científico? Vamos a empezar igual. Bueno, pues la panspermia dirigida cree en eso, que vinieron los antiguos astronautas a plantar la vida. Los famosos, bueno, no, ellos no dicen eso, pero creen que vino un ser superior a plantarnos como árboles. Yo iba a meter mi cizaña, pero la panspermia no dice que los famosos Anunnakis. ¿Han escuchado hablar de los Anunnakis? Bueno, es una teoría de los antiguos astronautas que existía una raza en unas estrellas que se llamaban los Anunnaki y que vinieron al planeta Tierra para explotar el oro y como ellos no querían trabajar, crearon bestias para poder explotar las minas. ¿Y quién creen que son las bestias? Somos nosotros. ¿Sí? Entonces, como ya algo pasó, se pelearon, dicen que nos dejaron y nosotros repoblamos el planeta y nos lo estamos acabando. Como que tiene sentido, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las posibles teorías, la teoría de la panspermia. Panspermia, pues viene del griego pans, que significa semilla, ¿sí? Entonces, o esperma, por eso es panspermia. Entonces, por eso se cree que la semilla viene de afuera. Y hay otra hipótesis que es la hipótesis hidrotermal, en donde pues prácticamente nos dicen que la vida llegó pues prácticamente de los océanos. ¿Cómo que llegó de los océanos? Es decir, en el fondo del océano existen unas cosas que se llaman fuentes hidrotermales. Las fuentes hidrotermales son como salidas volcánicas que tienen altas temperaturas y tienen ciertas condiciones químicas que permiten la posibilidad de crear vida. Ahorita les voy a poner unas imágenes, nada más que las estoy jalando, en donde ustedes pueden identificar cada una de estas teorías. Esta última, déjenme llevar la pizza aquí, mande. Sí, miren, esta última hace referencia, estas son las chimeneas hidrotermales. Son chimeneas que tienen la capacidad de dejar salir cenizas y están conectadas digamos, al magma de la Tierra, ¿sí? Como tal. Entonces, estas son las que aquí se pueden generar millones y millones de bacterias, que son bacterias extremófilas, es decir, pueden vivir a más de 1000 grados centígrados. ¿Ustedes pueden vivir a eso? Yo sí. No es cierto. Tomando mucho café. Esta es la teoría de O'Parrill. Había una atmósfera primitiva en la Tierra primitiva, con el Sol, el UV, se produjeron las primeras sustancias orgánicas que son carbohidratos, lípidos, proteínas. Teoría de la panspermia, cometas, pans, esperma, ¿sí? Que pudieron traer las bacterias necesarias para sobrevivir. Y la teoría hidrotermal, ¿sí? En donde pues, prácticamente se cree que de ahí pudieron venir estos seres vivos, ¿no? O sea, hay varias formas de creer cómo surgió la vida. A la fecha, algunos han fusionado estas dos. Se cree que a lo mejor sí llegó una bacteria media especialona de acá, del espacio exterior, y con las sustancias orgánicas, pues evolucionó, como un Superman. Las características de nuestra Tierra le permitieron desarrollar superpoderes. Sí, así una bacteria primitiva pudo llegar al espacio y desarrollar algunas habilidades gracias a estas sustancias orgánicas. ¿Sí? Estas son pues prácticamente las tres teorías más importantes que sustentan el origen de la célula. Obviamente, ya después de que pasó toda esta evolución, pues es muy probable que se hayan subdividido las células en las procariotas, que son las bacterias ancestrales, y las eucariotas, ¿no? Y obviamente, pues todas tienen los básicos organelos, que es el citoplasma,
la membrana, el núcleo y los organelos, ¿sí? Son cosas básicas que, bueno, se cree que existen en las células como tal. Y bueno, las hemos observado a lo largo de las clases anteriores. ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? La historia celular. La historia celular es un poco aburrida, por decirlo así, ¿no? Seguramente si yo les dijera que se tienen que aprender todo esto para el examen, me van a mandar bien lejos, pero bien lejos, yo creo de aquí a periférico. ¿Por qué? Porque obviamente da un poquito de pereza mental, pero bueno, una de las cosas primordiales que deben de retener o de identificar son ciertos científicos. Uno de ellos es el famoso Roberto Hooke, que fue el primero en observar las células y en inclusive darles el mismo nombre, ¿no? Celdilla, célula, ¿no? Esto ocurrió en 1665, o 55, perdón. Y obviamente, pues se debió gracias a el famoso descubrimiento del microscopio compuesto, ¿sí? El microscopio compuesto es aquel que está elaborado por diferentes lentes y nos permite obtener objetivos o nos permite tener imágenes claras. Acuérdense que ya en la actualidad existen ya microscopios comerciales, pero hace muchos millones, hace cientos de años, sí, cientos de años todavía no existían, ¿no? Como tal, ustedes saben que por ahí había una persona que le gustaban mucho las telas, se le ocurrió observarla con una lupa y vio que si ponía una lupa sobre otra y sobre otra, lograba aumentos. Entonces, pues prácticamente gracias a eso, Robert Hooke puede observar las células. A partir del microscopio, es como una moda, todos quieren hacer TikTok ahorita. Bueno, pues en esos tiempos, todos querían ver a través del microscopio. En estos tiempos se creó el TikTok y todos queremos hacer TikToks. En esos tiempos se creó el microscopio y todo el mundo quería ver a través del microscopio. Entonces se agarraron viendo todo. Alguien dijo, yo quiero observar la sangre, ¿qué se verá? De hecho es como ustedes. No sé si a ustedes les ha pasado o no son tan curiosos como yo, que cuando los llevaban al laboratorio de biología todos querían ver en el microscopio. Ay, voy a poner un cabello a ver qué se ve. Ahí voy a poner el lápiz, ahí voy a poner la hoja, y querían ver todo. Bueno, pues estos señores así, se les ocurrió, vamos a poner células sanguíneas y en el 73, pues tómala, que descubren que en la sangre hay células también como tal, ¿sí? Luego alguien dice, vamos a poner una gotita de agua puerca y descubrieron que en el agua sucia había protozoarios. Ujú. Luego alguien ya fue más específico y dijo, ¿qué pasa si le pongo algún colorante? Y descubren el núcleo. Luego Pasteur viene a revolucionar con la idea de que existen microorganismos que causan enfermedades en los diferentes, pues, sistemas, por ejemplo, en la leche, en los alimentos, porque él empezó a ver en el microscopio pedazos de comida hecha a perder, carne de animales en putrefacción, cosas de ese tipo. Y entonces, en 1822, inclusive hay un libro que se llama Cazadores de Microbios, que habla de todos estos descubrimientos. Y así se fueron, como pueden observar, pues literalmente hablando acerca de cosas importantes respecto a la célula. Mitocondrias, aparato de Golgi, cromosomas, mitosis. Luego ya se construye un microscopio más, iba a decir más perrón, más especializado. Se descubren los ribosomas, los lisosomas y sobre todo una de las cosas más importantes que ocurre en el 38 es que prácticamente se establece la teoría celular. Gracias a la recuperación de todo esto, alguien dijo, pues no es coincidencia que en la sangre haya células, no es coincidencia que en el agua sucia haya protozoarios, que en ese tiempo les llamaban bichos. No es coincidencia que las células se muevan, las de la sangre. Entonces, debe de haber un fundamento para que los seres vivos tengan estas cositas. Y así es como se crean los postulados de la teoría celular. Gracias a la recuperación de toda la información y de todo lo que vieron las personas, pues entonces dicen, todos estamos hechos de células.
una o más. Por ejemplo, en el agua están los protozoarios, son células individuales, pero en la sangre hay células en conjunto. Y entonces dicen, pues estos animalitos o estas cosas que estamos viendo son la unidad básica de organización de todos los seres vivos. Los tengo yo, los tienes tú. Ok, entonces no puede haber generación de células de manera espontánea. Ustedes recordarán que otra de las cosas que se discutía mucho durante la época pues básica de la ciencia era de dónde venimos. Entonces unos decían, si tú pones paja y pones ropa sucia, van a salir ratones. Ellos creían que se generaban de manera espontánea. Entonces, la generación espontánea fue una de las justificaciones de cómo los seres vivos se creaban. Pero cuando salen las células, dicen, no, es que para que exista una célula, tiene que venir de otra. Ustedes vienen de células, ¿no? ¿De cuántas células vienen? De dos, que es el esperma y el óvulo, con la mitad de información genética del papá y la mitad de la información genética de la mamá, que al mismo tiempo trae la de sus ancestros. ¿Por qué? Porque recuerden que cada vez que nos reproducimos, las células se combina el material genético de mi papá y de mi mamá, así a ellos se combinó el de ellos y así sucesivamente, traemos la carga genética de nuestros ancestros. Ujú. Literalmente tú eres tu abuelo, tu padre, tu hijo, tu todo, ¿sí? O sea, si te pones a pensar, en realidad tú no eres tú eres pedacitos de muchas personas que han vivido antes que tú. Sí, literal. O sea, nosotros no somos nosotros, somos pedacitos de otras personas. Qué miedo, ¿no? Y finalmente, finalmente la célula contiene la información hereditaria, lo que acabo de mencionar. Pedacitos de nosotros, o sea, el ADN, porque ustedes recordarán, ahorita le regreso si pueden, que por acá viene ya el descubrimiento del núcleo y más adelante viene el descubrimiento de Watson y Crick del ADN, ¿sí? Y así es como dicen, bueno, pues entonces hay que recuperar esto en una teoría. ¿Qué desventaja tienen las teorías? Que no están comprobadas. Son, yo siempre he dicho, suposiciones con mucha certeza, preexistentes, y que han sido aprobadas por la mayoría de las personas, pero que si aparece otra cosa puede ser modificada. Por ejemplo, la primera teoría celular no conocía esto. Este punto tiene poco que se agregó. Que la célula contiene la información hereditaria tiene muy poco, para unos 100 años. ¡Ay, qué poquito! Bueno, desde el punto de vista de la biología eso es poco, ¿no? Cuando se descubrió Watson y Crick lo del ADN, ¿cuándo fue eso? ¿Se acuerdan? Yo no. Watson y Crick. Sí les platiqué esa historia. Watson y Crick y el robo de la foto 41. Watson y Crick. En 1953. 1953, 2020. Sí, son como 100 años más o menos. Menos, ¿verdad? Son menos. 53 al 2000. Como 70. Fíjense, todavía no hace ni 100 años. Literal. No les platiqué lo de Watson y Crick. Existe una persona en la historia que se llama Rosalind Franklin. No sé si la han escuchado. Rosalind Franklin. Era química. Era esta señora. Sí, está. Rosalind Franklin. Se supone que ella era química cristalográfica. O sea, se encargaba de ver cristales pues, de sustancias químicas. Y ella trabajaba con ADN y ARN. Y dícense que esta fue la primera en observar el ADN sin saber que era el ADN. Y entonces fue a platicar con sus super friends Watson y Crick y les dijo, miren, y como ellos eran físicos, dijeron, a ver, hay que modelar lo que vio la Rosalind. Y cuando lo modelaron, pues prácticamente descubrieron el ADN, pero no le dieron el crédito. Ajá. Sí, de hecho le llaman el robo de la foto 41, no, o no me acuerdo cómo es, pero 51, foto 51. Que hace referencia
a la imagen del ADN. Ujú. Dice la fascinante historia detrás de la imagen de Rosalind Franklin sobre la estructura del ADN. Ok. Esta fue esencial para descifrar el ADN en la foto 51, pero dicen que Watson y Crick prácticamente se la robaron. Ujú. Mira, por eso les dice aquí que como fue la placa mide 10 centímetros, también fue una pieza que se considera pues símbolo y talento de la científica, porque ella fue la que la hizo. Y entonces, pues los otros nomás la modelaron. Por eso dice blanco, de la injusticia imperdonable. Y bueno, ya por acá, hablando ya un poco más de feminismo, hablan que porque era mujer. Seguramente le hicieron esto porque en esos años, pues era más difícil, ¿no? La famosa, era estudiante de doctorado ella, ¿sí? Pero esta foto es la base de la estructura del ADN. Y nadie le dio reconocimiento. Sí, estoy de acuerdo. Sí, es bastante interesante. ¿Qué cosas, no? Para que vean toda esta situación. Y eso ocurre mucho en ciencia, ¿eh? No solamente en Rosalind, en otros lugares también puede ocurrir esto. Pero bueno, ya saben un poco más de historia. Si quieren saber más, pongan foto 51, el robo de la foto 51 y les va a aparecer un montón. Inclusive este es de BBC, es lo que estoy viendo. Las BBC News. La foto 51, miren, esa es la foto. Y ya de aquí estos, no, este no. Watson y Crick empezaron a deducir cómo era el ADN. En fin, pues esa es la historia de las cuestiones celulares, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Cómo son las células? Son así. No se las perdón, no se las imaginen como vienen en los libros, ¿no? Les ponen una célula redonda con todos los organelos, pero ¿qué creen? La morfología y la estructura de las células es muy compleja. Por ejemplo, aquí pueden observar a las células endoteliales, como están, parecen como hexágonos. Pueden observar a las células responsables de nuestra obesidad, los adipocitos blancos. No, son los marrones. Sí, bueno, pero sí tienen que ver, acumulan grasa. Células hepáticas. ¿Cuántos núcleos tienen? ¿Cuántos núcleos tiene una célula? De acuerdo a lo que recuerdan y a su teoría y lo que han aprendido a través del tiempo, pues casi siempre nos han enseñado que uno, pero ¿qué creen? No, las células pueden tener hasta 2 núcleos o 3, dependiendo de su función. Por ejemplo, las células del hígado, vean aquí tienen 2 núcleos. Las células de los tejidos tienen también núcleos y se dice que son binucleadas. ¿Sí? Es bien curioso porque pues, nos enseñan en la escuela siempre. Núcleo, citoplasma, mitocondrias, ¿cuántas tiene una célula? También tiene muchas dependiendo de su función. Aquí tenemos fibras del sistema esquelético, células pancreáticas, parecen aguacates. ¿Sí? Vean las células de las venas vasculares y vean las neuronas, ¿no? Célula muscular, vean cómo está, parece un ojo. Los eritrocitos, células rojas, esos son bien redonditos, pero ¿qué creen? Los eritrocitos no tienen núcleo. Son las únicas células que no tienen núcleo. Aquí está un esperma con su colita y su núcleo, una neurona y una célula de la piel cuadrada, ¿sí? Inclusive dan origen a diferentes tejidos, pseudoestratificado, estratificado y demás. Entonces las células no son como nos las han puesto siempre, tienen morfologías distintas. Es muy curioso porque siempre nos las imaginamos súper redonditas, pero no son así. Y vienen de un proceso pues de diferenciación. La célula madre pluripotente, que es la que literalmente surgió pues prácticamente de la fusión del esperma con el óvulo, que es una célula que se empieza a dividir y queda formando el organismo, tiene la capacidad de formar todo lo que es nuestro sistema celular. Una célula pluripotente da origen a otras células madre. Una célula pluripotente es una célula madre que se puede diferenciar en lo que ella quiera. Es como ustedes. Ustedes son pluripotentes. ¿Por qué?
porque van a diferenciarse en lo que ustedes quieran, médicos, químicos, biólogos, taqueros, ¿cómo se llaman? Gelistas, van a poner uñas, lo que ustedes gusten en su vida, pero ustedes toman esa decisión. Entonces, pueden tomar dos caminos, uno a lo mejor donde se vuelven profesionistas o otro donde se vuelven emprendedores. Así son las células. Literalmente toman dos caminos, uno donde se vuelven otras células madre para dar origen a músculo, sistema nervioso, sistema cardíaco, sistema del hígado, sistema intestinal, o donde dicen, no, yo quiero trabajar en la sangre y se vuelven células de la sangre. Todas estas son células, bueno, esta es una célula madre que se diferenció para dar origen al sistema sanguíneo. Ujú. Entonces son las dos grandes formas en las que se diferencia una célula pluripotente madre. Células para la sangre o células para los tejidos. ¿Sí? ¿Qué más? De hecho, estas son las más cotizadas, porque son las que regeneran a los tejidos. Estas son las que buscan en el cordón umbilical. Las células madre que vienen de la diferenciación pluripotente, pero que quieren ser tejidos, no las que buscan el sistema sanguíneo. Estas, era lo que iba a decir, se utilizan para tratar enfermedades como el cáncer. Pero, ¿cuál es el problema? Que tienen que ser del individuo. Entonces, tendría que sacarme células madre a mí para poder generar algún tipo de medicina a partir de células madre. Y pues yo creo que mi cordón umbilical ya se lo comió el gato. Y ya no existe. ¿Dónde hay células madre? En las bases de los dientes y en algunos huesos. Entonces, puede ser que en la espina también poquita puede haber, pero luego las tienes que cultivar y regenerar y no es garantía de que funcione el tratamiento. Por eso ahora está tan de moda que guarden el cordón umbilical, pero ¿qué creen? No es garantía de que funcione. Las empresas que se dedican a esto te dicen, yo te lo guardo, pero no te estoy diciendo que vaya a funcionar. Es muy probable que con mi tecnología funcione. Es como los óvulos, pero no es seguro. En leche. Bueno, ya después crearon un sistema de calcio, porque los dientes, por ejemplo, si se les llega a caer un diente, tip, en una pelea o en una caída accidental, échenlos en leche y vayan con su odontólogo y se los pueden reimplantar. ¿No sabían eso? Bueno, ya saben, eso les puede salvar su hermosa sonrisa. Ya te dije muy tarde. Sí, prácticamente es esto, ¿no? Entonces, pues es interesante conocer de todo esto de las células porque pues podemos entender algunos detalles característicos de la medicina o hacia dónde va la medicina. Se supone que una de las líneas es esta. Como esto no está funcionando mucho, le están apostando a que empieza con A y termina con N, al ADN, la medicina genómica. Ahí están los orígenes, ¿no? La síntesis abiótica, la panspermia, que habla de esto, y la hipótesis hidrotermal, lo que acabamos de mencionar. Esto lo vimos desde el inicio, tipos de células, procariotas y eucariotas, y estas son sus clasificaciones. Eubacterias o bacterias verdaderas son algas azules y viven en cuerpos de agua, aire y suelo. Las bacterias ancestrales viven en lugares extremos, muy salados, sin oxígeno, con agua hirviendo o en los hielos antárticos. De hecho, esto último es una preocupación bien grande porque estamos con ¿cómo se llama? Con esta cuestión del el deshielo, el calentamiento global. Entonces, muchas bacterias que tal vez nos puedan matar se están liberando, o virus. Y entonces, pues si se liberan, viene el apocalipsis. Pues creo que también es parte del sensacionalismo de las redes sociales, pero no, hasta que no nos llegue sabremos. Sí, igual que la otra vez. Ya no. Bueno, pero sí es muy peligroso esto, ¿no? Desde el punto de vista, de hecho, los biólogos creemos
que no tarda en caer otra pandemia. Y cuando no tarda, puede ser 40, 25 años, por toda esta situación biológica celular que existe en nuestro planeta. Te dicen los químicos que tenemos 7 años para revertir esto, si no va a valer todo. Sí, pero pues al menos ahorita por la pandemia se revirtió un poco. Pero por ejemplo el deshielo es preocupante. No sé si vieron por ahí que, por ejemplo, en la Ciudad de México acaban de declarar ya extinto un glaciar. Hasta pusieron unas imágenes. Entonces imagínense si había alguna bacteria en ese glaciar, pues es muy probable que esté liberada ya al ambiente, ¿no? Ajá, o sea, en realidad en todo el mundo, el glaciar de Ayalolco creo que fue el que declararon extinto, miren. En Iztaccíhuatl, en el centro de México, estamos hablando 2021, el corazón de agua que dejó de latir en México, ¿no? Viene la nota. Y o sea, lo ves desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista geográfico y dices, qué mala onda. Todo esto estaba lleno de hielo. Creo que por ahí había unas imágenes del antes y el después. Hasta pusieron una placa por ahí que decía que aquí estaba pues el glacial y que había desaparecido, no sé qué. Entonces, déjenme ver si está la... Ajá. Vean, y es una noticia inclusive a nivel de la ONU. Entonces, ¿qué había ahí en ese lugar? Pues obviamente había bacterias, eso nos queda claro. Pero imagínense entonces el impacto que estamos teniendo sobre este planeta, ¿no? O sea, literalmente pareciera que no, miren, antes y ahora. Vean. Entonces aquí seguramente había algo. Obviamente había bacterias, pero pues ya se escurrieron. Y ahora se la están tomando en su agua Bonafont. Esta fue la placa que pusieron por ahí. A ver si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Las generaciones futuras. ¿Cuál fue el mensaje? Esto está en la 1, sí se ve. Sí, déjenme ver el mensaje. Es bastante alarmante. A las generaciones futuras, aquí existió el glaciar Ayalolco y retrocedió hasta desaparecer en el 2018. En las próximas décadas los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer, solo ustedes sabrán si lo hicimos. Instituto de Geofísica de la UNAM. Por mi patria hablará mi espíritu. Es que así dice. Es que hice una estancia en la UNAM y me lo aprendí. Sí, es por mi raza hablará el espíritu. Bueno, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando de que una de las problemáticas de las bacterias que viven en los hielos árticos o antárticos es pues que pueden causar patologías, pandemias y todo lo que nosotros le tenemos miedo porque afecta nuestra vida efímera y superficial. ¿Sale? Entonces, bueno, mencionamos también ya desde clases anteriores que los organelos de las procariotas y de las eucariotas tienen cierta correspondencia en el sentido de que realizan funciones muy similares, cromosomas y ribosomas, síntesis de proteína, tienen un citoplasma, una parte líquida, tienen pared celular como las células vegetales, de hecho se cree que hay por ahí una influencia de las células procariotas en el desarrollo de células vegetales y tienen su membrana celular como las células animales. Los núcleos, pues prácticamente son los que diferencian a una de otra. Las eucariotas tienen un núcleo con membranas y las procariotas tienen un nucleoide, así se le llama, pero no tiene membrana, entonces como que eso hace que se diga que no tiene núcleo. Y bueno, todos los organelos celulares que ustedes presencian aquí o que aparecen aquí, literalmente son los que van a estar presentes de manera prioritaria. Membrana, lisosomas, mitocondrias, Golgi, retículos, ribosomas, citoplasma. Y para la célula vegetal, vacuola, pared celular y cloroplastos. Estos son los diferentes, ¿sí? Literalmente, pero también la vegetal tiene todos los morados. Entonces estamos con esto y listo. Esto ya la identificamos en la pizarra, los organelos de una célula procariota. Ustedes ya investigaron su función, no es una función distinta a las que ya conocemos.
Ahí están los organelos de la eucariota, también ya se los había presentado desde la semana pasada. Y esta es una de las teorías de la evolución de la célula. Se cree que la célula animal, sobre todo, y la vegetal, en este caso, que es la eucariota, ha cambiado gracias a un proceso que se llama endosimbiosis. ¿Alguien sabe qué es la simbiosis? ¿O han escuchado hablar de un simbionte? De sus películas de Spider-Man, ¿qué es un simbionte? ¿Qué será? ¿Qué es la característica de Venom? Que se pega a su huésped, ¿no? O sea, por ejemplo, se le pegaba. Lo controla. Bueno. La endosimbiosis en biología, bueno, la película está inspirada obviamente en cosas biológicas. Es precisamente esa situación. Un agente endosimbiótico es un organelo o un organismo que vive a expensas de otro o que se integra a otro, como la parasitosis. Entonces, se cree que existía la primera célula que se llamaba Nemura, una procariota ancestral que tenía citoplasma, núcleo y membrana. De repente empieza a evolucionar por autogenia, haciendo plegamientos, que son los retículos endoplásmicos rugosos. Luego sigue evolucionando a una segunda célula ancestral que se llama Eucariota. Eucariota desarrolla retículo endoplásmico, desarrolla el núcleo y sigue cambiando y aparece la proteobacteriofa, que literalmente es una célula heterótrofa, ya que incorpora a, ¿qué será esto? Un salchichón. No, es una mitocondria. ¿Sí? Entonces esta mitocondria se empieza a incorporar, que es la célula, es la parte energética de la célula, se incorpora por endosimbiosis, se cree que era una bacteria ajena o que vivía aparte y se va especializando hasta tener pues literalmente dos cosas. La célula eucariota o el que le llaman eucarionte primitivo sapozoico o alozoico, que es la célula animal, y la eucariota primitiva alofítica, que es la vegetal, porque incorpora cloroplastos. O sea, se cree que todo esto fue por incorporación. Se apropia las bacterias o la célula Nemura empezó a apropiarse de otras bacterias, las incorporó y a esto se llama endosimbiosis. Ujú. ¿A ustedes les gusta Dragon Ball Z? No, seguro ya son generaciones más. Bueno, es que depende, por ejemplo, hay generaciones que todavía les gusta. Bueno, por ahí había un fenómeno que me llamaba mucho la atención y es el mejor ejemplo de endosimbiosis. Había ¿cómo se llamaba? Como un monstruo que se llamaba Cell y ese tenía la función o tenía que fusionarse con todos los, ¿qué eran? Los androides. Entonces, cada vez que fusionaba uno se volvía más fuerte, pues así la célula. La célula tuvo que incorporar a elementos externos para volverse más fuerte. A eso se le llama endosimbiosis. Sí, somos las que tenemos nosotros. O sea, la ancestral, la Nemura no. O sea, es una teoría que dice que así fue como fue cambiando, pero no se sabe cuál fue. Es que fíjense, la evolución tiene estas características. Por ejemplo, mucha gente dice, a ver, si venimos del chango, ¿por qué el chango no se convierte en humano? ¿No? Es una de las cosas que siempre dice. Y es que la biología no funciona así. Puede haber un salto en el que algo de un grupo cambia y ese cambio se mantiene, pero no quiere decir que todos los anteriores vayan a cambiar. ¿Sí? O sea, no quiere decir que los changos vayan a cambiar todos por evolución, sino que fue solo uno. Uno reunió las características singulares que permitió la evolución. Por ejemplo, a lo mejor ahora que fue lo del COVID, en todo el mundo hay una persona que mutó y no lo sabemos. Esa persona va a dar origen a una nueva línea humanística, una nueva línea humana, de humanos. ¿Sí? Es por ejemplo, es un decir, o a lo mejor no. ¿Sí? Pero eso es lo que ocurre en la biología. De hecho, hay un documental que habla precisamente de esto de la evolución. Se cree que cuando nosotros evolucionamos, los seres vivos, ya ven que salimos del océano, la parte, bueno, hablando desde el sistema evolutivo, la vida surge del agua, ¿no? Entonces algún ser vivo empieza a salir del agua
y ya se forma lo que es actualmente pues la especie humana. Pero algunos argumentan que el ancestro, hubo un ancestro que no salió del agua y dio origen a lo que se conocen como las sirenas. Hay un documental, sí, también lo pueden ver ahí como cultura general para entender un poco las cosas y hacer su propio criterio. Y dicen que precisamente es esto, ¿no? Entonces, en biología es bien complejo explicar estas cosas, por eso es que todos son teorías. A diferencia de matemáticas o químicas que son leyes, en biología casi es teoría. Teoría de la endosimbiosis, teoría del origen de la vida, teoría celular, porque no hay como formas muy detalladas de comprobar, ¿sí? Entonces, tres elementos básicos tenemos que reconocer en nuestra célula. Membrana, citoplasma y ADN. Son las cosas más importantes de la célula, encargadas de nutrir, relacionar y reproducir. Ujú. Ahí hay ejemplos más específicos de células, como las que les acabo de mencionar. Tenemos glóbulos rojos, tenemos células epiteliales, tenemos células musculares, óseas y tenemos al famosísimo espermatozoide y al óvulo. Todos forman parte de las diversas estructuras celulares. Celular, nuestro contexto celular, explicando formas y demás, ¿no? Entonces, pues obviamente, como decíamos, cosas importantes, algunas cosas como verdadero, carión, centro, eucariota, significa verdadero núcleo, verdadero centro, tiene estructuras internas, animal y vegetal, ¿no? Material genético no está disponible en las bacterias, crecen, reproducen y demás. Estas son generalidades muy básicas. Sí, claro, eso ya lo habíamos mencionado. Ahora sí, me voy a ir bastante rápido en esto porque es muy especializado, pero no quiero que lo pierdan de vista. Si quieren, no anoten, pero les paso las diapositivas para que lo tengan. ¿Sí? Núcleo celular. Características generales. Doble membrana. Tiene una sección que se llama nucleoplasma, que es esta que está aquí adentro, líquida. Tiene adentro la cromatina. Esas hebras es el ADN que está compactado. Tiene corpúsculos de ARN. ¿Qué quiere decir? Chispas de chocolate adentro del núcleo. Eso es un corpúsculo de ARN. ¿Sí? Como tener chispas de chocolates en un muffin. Eso es. Tiene dos formas el núcleo. Lo vamos a encontrar en la interfase y en la división celular. ¿Sí? Tiene dos formas. En la interfase, su envoltura, esto azul, está intacto. Y la cromatina está no condensada, es decir, está como cuando desenmarañas un hilo, así, literal, esponjado. Cuando entra la división celular, se forman los cromosomas. Esas X que vemos en la división celular, sobre todo en la mitosis, se debe a la división celular. Esas son características presentes en nuestro núcleo celular. Una doble membrana, nucleoplasma, cromatina y corpúsculos de ARN que permiten que encontremos al núcleo en dos fases, en la interfase y en la división celular. ¿Ok? Núcleo celular, características, un núcleo, casi todas las células tienen un núcleo, pero habrá algunas que presenten una cosa que se llama sincicio, que es célula plurinucleada. Como lo que les decía, las células musculares pueden tener más de dos núcleos. Tienen una sección que se llama plasmodio y, bueno, son literalmente divisiones celulares que permiten separar componentes específicos. El núcleo celular en las plantas es discoidal en la interfaz y la vacuola hace que el núcleo esté hacia arriba. No sé si se acuerdan de las imágenes de la célula vegetal. Déjenme ver si por aquí tengo una. Miren, esto es la vacuola. Hace que el núcleo se vaya para arriba, a diferencia de esta que está en el centro. Por eso en esta diapositiva les digo que prácticamente en las plantas el núcleo es discoidal y lo avienta hacia arriba. El núcleo mide de 5 a 25 micras y cada célula tiene una relación de núcleo-plasma. ¿Qué quiere decir esto? En términos generales podríamos decir que el ser humano tiene 7 litros de sangre, ¿cierto? Y no debe de bajar ese volumen. La célula tiene que tener un volumen determinado. Eso se llama la relación nucleoplasmática. La cantidad de volumen que necesita el núcleo para estar estable. ¿Sí? ¿De qué está hecho el nucleoplasma? Está hecho pues prácticamente de proteínas y
iones, carbohidratos. Es una dispersión coloidal. De sus clases de química, saben que un coloide es aquel que tiene como una especie de líquido que tiene partículas flotando, ¿sí? Un coloide. Tiene también el nucleoplasma una red de proteínas y aquí se realiza la síntesis de ácidos ribonucleicos y la síntesis del ADN en esta parte líquida. También se conoce como cariolinfa, carioplasma o matriz nuclear, el nucleoplasma, que es la parte líquida de adentro. Esto que les venía diciendo desde acá, aquí adentro hay líquido, ¿sí? Adentro del núcleo existe una segunda esfera que se llama nucleolo. Tiene literalmente un cupúsculo esférico, como la chispita de chocolate en medio. Aquí se lleva a cabo la mitosis y cuando la mitosis inicia, el nucleolo desaparece. Tenemos adentro ARN, sobre todo se forma en lo que es el ARN mensajero para salir al citoplasma. Hay síntesis de proteínas. Tiene dos zonas el nucleolo, la zona fibrilar y la granular. ARN nucleosómico, ARN ribosomal. Es la característica singular. La zona fibrilar tiene nucleosómico y la zona granular ribosomal. La cromatina es la que se encuentra dentro del nucleolo. ¿Qué es la cromatina? El material genético. Cuando está en la interfase, se encuentra en forma de una hebra larga, 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 amontonada. Cuando está en la mitosis o la meiosis, se condensa en forma de collar de perlas, en donde las histonas empaquetan la información hasta formar esa X, ¿sí? ¿Cuál es la función? Pues obviamente conservarse y duplicarse, como lo vimos en los videos de la semana antepasada, de la división del ADN. ¿Se acuerdan que les puse un video donde se dio el ADN? Eso es lo que es la función de la cromatina, dividirse. O sea, estas células, si se fijan aquí, digo, estas células, este cromosoma, en medio tiene como el material genético. Entonces, el cromosoma, cuando se divide por la división celular, perdón, por la división del ADN, ocurre esto, ¿sí? Se conserva, se duplica la información genética. El núcleo, ahora sí me voy a detener un poco, tiene muchas funciones. Una de ellas es mantener activo a lo que se conoce como el ciclo celular. Y la citocinesis, donde se produce finalmente la división del citoplasma, dando lugar a dos nuevas células. Para las células en división, el objetivo del ciclo celular consiste en producir dos células hijas, cada una con cromosomas idénticos a los de la célula progenitora. En el video de hoy vamos a conocer el ciclo celular. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Una vuelta al ciclo puede completarse en pocas horas o requerir varios días, según el tipo de célula y de factores externos como la temperatura o los nutrientes disponibles. La división en partes iguales es posible porque previamente se duplica el ADN, se sintetizan histonas y otras proteínas asociadas con el ADN en los cromosomas y se produce una reserva adecuada de organelas para las dos células hijas. Estos procesos preparatorios ocurren durante la interfase, que a su vez se puede dividir en tres etapas: las fases G1 o GAP1, S de síntesis y G2 o GAP2. La fase G1 es un periodo de crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas. Durante esta fase, la célula capta sustancias nutritivas y sintetiza el ARN y las proteínas necesarias para la síntesis de ADN y la duplicación de los cromosomas. En las células que contienen centríolos, estas estructuras comienzan a separarse y a duplicarse. En esta fase se da el punto de control más importante del ciclo celular, llamado punto de restricción o punto de no retorno, en donde la célula autoevalúa su propio potencial replicativo antes de decidirse a entrar en la fase S y en la ronda siguiente de división, o retirarse y abandonar el ciclo celular. Una célula que abandona el ciclo en G1 entra en fase G0, llamada así por estar fuera del ciclo, del inglés outside.
Se trata de una fase particular del ciclo celular en la cual las células pueden permanecer un tiempo variable, que a veces es muy largo. En esta fase, las células se encuentran en un activo metabolismo, pero el ciclo celular está detenido. El proceso clave de replicación del ADN ocurre en la fase S, de síntesis. De hecho, el inicio de la síntesis del ADN marca el comienzo de esta fase. En este periodo, que puede durar entre 7 horas y media y 10 horas, también son sintetizadas muchas de las histonas y otras proteínas asociadas con el ADN. Durante la fase S, el ADN de la célula se duplica y se forman nuevas cromátides, que se tornarán obvias en fases posteriores del ciclo. La duplicación de los cromosomas se inicia en muchos sitios diferentes, llamados replicones, a lo largo del ADN cromosómico. Durante la fase G2 comienzan a ensamblarse las estructuras directamente asociadas a la mitosis y la citocinesis, y la célula se prepara para su división. Los cromosomas recién duplicados, dispersos en el núcleo en forma de filamentos de cromatina relajada, comienzan a enrollarse lentamente y a condensarse en forma compacta. Esto permite los movimientos complejos y la separación del material genético que ocurrirá en la mitosis. La duplicación del par de centríolos se completa y los dos pares de centríolos maduros, ubicados justo por fuera de la envoltura nuclear, se disponen uno perpendicular al otro. Este es un periodo de crecimiento celular y de reorganización de las organelas citoplasmáticas antes de que entren en el ciclo mitótico. La duración, así como otras características del ciclo celular, varía entre los diferentes tipos de células. La fase G2 puede ser tan corta como 1 hora en las células que se dividen con rapidez, o de una duración casi indefinida como en los oocitos primarios. Luego se produce la mitosis, que casi siempre incluye la cariocinesis, división del núcleo, y la citocinesis, división de la célula, y dura alrededor de 1 hora. La mitosis ocurre en varias etapas que vamos a ver en un video aparte. El ciclo finaliza con la aparición de 2 células hijas idénticas. En un humano adulto ocurren unas 25 millones de divisiones celulares por segundo. Impresionante, ¿no? Como mencionamos anteriormente, la duración del ciclo celular es variable y va a depender, entre otras cosas, del tipo celular que estemos viendo. Por ejemplo, la duración del ciclo celular de las células embrionarias de Xenopus es de aproximadamente 30 minutos. En las levaduras, dura entre 1 hora y media y 3 horas. En las células epiteliales del intestino, el ciclo celular dura alrededor de 12 horas. En los fibroblastos en cultivo, alrededor de 20 horas. Y en los hepatocitos humanos puede durar hasta 1 año. Es importante recordar que muchas actividades características de la célula siguen ocurriendo durante todo el ciclo celular. Actividades que, como la división misma, consumen energía. Así, en todo momento, la célula está sintetizando algunas macromoléculas y degradando otras, regulando la entrada de algunas sustancias y la salida de otras, controlando sus movimientos internos y a la vez respondiendo a una variedad de estímulos. A su vez, a lo largo del ciclo,
varios mecanismos internos de control de calidad o puntos de control, representados por vías bioquímicas, controlan la transición entre las etapas del ciclo celular. El ciclo celular se detiene en varios puntos de control y solo puede continuar si se cumplen ciertas condiciones. Por ejemplo, que la célula haya alcanzado un volumen determinado. Los puntos de control verifican y modulan la progresión de las células a través del ciclo celular en respuesta a señales intracelulares o del entorno. En el próximo video vamos a profundizar más en cómo es que se produce la regulación del ciclo celular. Si este video te sirvió para aprender o comprender mejor este tema, o si simplemente te gustó, por favor dale like y te invito a suscribirte al canal para poder tener a mano mucha más información. Se los voy a subir al Classroom para que lo tengan. El ciclo celular paso a paso está bastante completo y nos da la perspectiva general de cómo funciona pues estas cuestiones celulares. Entonces, esto que acabamos de ver es lo que ocurre en el núcleo celular, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante entender el funcionamiento del núcleo. Como puedes ver, el núcleo literalmente es el punto central de la reparación celular. Por eso cuando estaba platicándoles de las células madre, les decía que ahorita pues como que las células madre pasaron a segundo término, porque los científicos están más centrados en entender el ciclo celular y las cuestiones más que las cuestiones genéticas, por decirlo así, ¿sí? Entonces ahora lo que se busca es la medicina genómica. ¿Cómo puedo cambiar el ADN, hacer cosas de este tipo, ¿no? Cortar lo que es la edición genómica, pero está en el núcleo, ¿sí? Y apenas está pues en auge lo que hacíamos cuentas, ¿no? ¿Cuánto hace que descubrieron el ADN? Dijo Joshua que más o menos 70 años, ¿no? Hicimos un cálculo ahí rápido. Entonces no tiene mucho. Si en 70 años esto ya estamos viendo cosas muy avanzadas, imagínense en 100, 200 años lo que vamos a ver. Bueno, no lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, yo sí, porque yo soy eterno. Entonces, como ¿cómo se llamaba este retrato de Dorian Gray? Que nunca envejecía. Así yo tengo un retrato abajo de mi cama. Ok. Ajá. Meiosis, mande. Yo había visto que, bueno, cuando estaba chiquita leí un libro que decía que en un futuro se podría como personalizar, se puede decir, a tus hijos. Sí, Ajá, de hecho eso fue, ya no es ficción, ya hay lo que es la edición. Sí, ya en la actualidad tú puedes editar a tus hijos. Miren. Voy a poner otro video, es del tema que dice su compañera porque precisamente está relacionado con el núcleo. Hay una cosa que se llama edición genómica y tiene que ver con estas cuestiones de poderle cambiar el color a tus hijos. Sí, pues obviamente sí, pero pues hay gente que sí lo... Curiosamente. ¿Se han escuchado esos videos? ¿No? Miren mero. Brillante idea de... Como verán, el profe sí los ve. Si alguna vez te has preguntado por qué tus ojos son de ese color, o por qué tu pelo es lacio o rizado, seguramente sabes que esas características son heredadas y que la información se guarda en una molécula llamada ADN. El ADN está formado por secuencias de bases: adenina, timina, citosina y guanina, que se combinan para formar palabras denominadas genes, o sea, trozos de ADN que tienen instrucciones para formar hormonas y proteínas que le dan forma y color a tu cuerpo. Al conjunto de todos los genes que conforman un organismo se le llama genoma. ¿Y es posible editar tu genoma? Muchas afecciones tienen su origen en factores genéticos. La edición genética es el uso de técnicas que permiten eliminar, agregar o reemplazar
alguna sección de ADN haciendo uso de unas tijeras moleculares conocidas como nucleasas, que se encargan de cortar el ADN en un sitio específico. En los años 70, cuando se comenzó a investigar la edición genética, el científico Paul Berg logró cortar un fragmento de ADN de un virus que infecta bacterias y unirlo a un virus que infecta monos. Y a finales de esa década, una empresa biotecnológica llamada Genentech producía insulina a gran escala usando a la bacteria Escherichia coli, cuyo genoma había sido modificado para albergar un gen humano. Y en laboratorios de todo el mundo ya se usaban ratones transgénicos para estudiar enfermedades. Pero aquellos métodos tenían dos limitaciones. Primero, eran imprecisos y segundo, por sus costos, eran difíciles de aplicar en gran escala. Entonces se desarrollaron nucleasas especiales, como las TALEN y las nucleasas con dedos de zinc, que tienen mecanismos para llegar a la sección que se desea editar. Estas últimas, por ejemplo, están compuestas de dos secciones: el dedo de zinc, que se encarga de encontrar una secuencia determinada de ADN, y la nucleasa, que se encarga de hacer el corte. Gracias a la invención de estas nucleasas, se logró aumentar la precisión del procedimiento, pero aún seguía siendo costoso y tardado. Recientemente, la edición genética logró dar un gran paso. Se desarrolló un sistema conocido como CRISPR-Cas9. Significa repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. El doctor Francisco Mojica descubrió que las bacterias, de manera natural, tienen secciones de ADN o palabras que se pueden leer igual al derecho y al revés, y que además están repetidas de manera regular. Estas secuencias son guías que ayudan a las bacterias a producir un ARN que genera proteínas, como la proteína Cas9, que es una nucleasa que puede tomar un pedazo del ADN del virus e integrarlo al ADN de la bacteria. Este sistema de inteligencia y defensa sirve para identificar, encontrar y destruir a los virus que las atacan. Las doctoras Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier desarrollaron la brillante idea de usar estos mecanismos para editar el ADN a voluntad. El ARN guía ayuda a la proteína Cas9 a encontrar el sitio que se desea editar. Actualmente, CRISPR-Cas9 es la técnica más precisa, fácil y económica de edición genética. La tecnología de edición genética tiene un enorme potencial. En Reino Unido se está usando para estudiar la biología del cáncer y así poder combatirlo. En la Universidad de Temple se ha usado con éxito para remover ADN del virus VIH-1 de cultivos de células humanas, aunque aún no en pacientes. También se están creando antibióticos biológicos para esos casos donde la penicilina ya no funciona. Además, se ha utilizado para producir variedades de frutas y verduras más resistentes o sin alérgenos. En la Universidad de Harvard ya tienen planes para usarla para traer de vuelta a los mamuts. Aunque en algunos países, como en China, ya se han hecho pruebas en pacientes humanos, en otros sitios como Estados Unidos y Europa se ha postergado su uso con el fin de estudiar mejor esta técnica. Además, como la misma Jennifer Doudna ha declarado, es necesario que las instituciones y científicos hagan una pausa para discutir las implicaciones bioéticas de esta tecnología. ¿Causará que algunas empresas monopolicen ciertos cultivos? En humanos, ¿qué tan seguros estamos de que modificar ciertos genes no modificará otras características que se pasarán a las siguientes generaciones? ¿Se podría utilizar para producir humanos con superhabilidades? ¿Crearía esto una brecha entre los modificados y los que no? Por otro lado, el potencial de los sistemas CRISPR-Cas9 no se queda solo en su uso en edición genética. Como el genoma es información, el ADN se puede utilizar como una especie de memoria o disco duro. El doctor George Church, por ejemplo, guardó este GIF animado en el ADN de una bacteria para decodificarlo después. Quedó así.
existe una competencia universitaria llamada International Genetically Engineered Machine en Boston, conocida como iGEM, en la que estudiantes intentan construir sistemas biológicos modificando el ADN de células para que éstas desempeñen funciones específicas. Un grupo de estudiantes de biotecnología, nanotecnología, física y técnicas computacionales formó un equipo llamado Tec Monterrey y busca utilizar el sistema CRISPR-Cas para crear una bacteria capaz de guardar información referente a estímulos externos para registrar la presencia de contaminantes en cierto ecosistema o indicadores de enfermedad dentro del cuerpo humano. Curiosamente, ¿qué piensas